Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y que estén todos con buena salud, tanto ustedes como sus familiares. Continuamos con el tema 3, medidas de tendencia central y de posición, pero ahora vamos a trabajar con los datos agrupados. Bueno, las medidas descriptivas calculadas a partir de datos agrupados. Una buena razón para agrupar datos y construir distribuciones de frecuencia consiste en que se puede facilitar enormemente el cálculo de las diferentes medidas descriptivas. Este es un punto de importancia si se dispone solamente de calculadoras de bolsillo o de escritorio y si el tamaño de la muestra o de la población es muy grande. Para calcular dichas medidas, luego de agrupar los datos, de acuerdo a lo estudiado en el tema 2, ya eso lo vimos, ya sabemos cómo agrupar los datos en las tablas de distribuciones de frecuencia, se completa la tabla con la columna X sub i por F sub i. ¿Qué quiere decir? Que para la evaluación, pues ustedes van a construir la tabla completa y que ya se vio en el tema 2 y le van a agregar la columna X sub i por F sub i, como ya vamos a ver. Las medidas ya vimos que son la media aritmética, la mediana y la moda, las de tendencia central. Y entonces, la media aritmética, cuando se agrupa los datos en intervalos de clase, las observaciones individuales pierden su identidad. Solamente es posible especificar el número de observaciones que están incluidas dentro de uno de los límites de clase determinados. Para calcular la media, suponemos que todos los valores que se incluyen dentro de un intervalo de clase determinado son iguales al punto medio de ese intervalo. La media calculada a partir de datos agrupados es solamente una aproximación de la media verdadera. Para obtener la media, simplemente sumamos los productos que se obtienen multiplicando la frecuencia de cada intervalo por su punto medio y dividiendo luego este total por la suma de las frecuencias. Sea m sub i el punto medio del intervalo de clase i, la fórmula para calcular la media de la muestra a partir de los datos agrupados aquí es x sub i. La media será entonces la sumatoria de la columna X sub i por F sub i entre el total de datos de la muestra. Esta es una media muestral. Si fuera una media poblacional, pues trabajaríamos aquí con el mu sin barra, mu solamente, y esta n sería de n mayúscula o de n poblacional, donde k es el número de intervalos de clase y n es el número total de datos. Para la mediana, digamos la fórmula es un poquito más complicada. Para calcular la mediana partiendo de datos agrupados, recordamos que esta medida descriptiva se puede definir como el valor que se encuentra en la mitad de una serie ordenada de valores. De acuerdo con esta definición, la mediana es el valor asociado a la mitad, es decir, n entre 2/2, punto cuando los valores han sido organizados por orden de magnitud. Encontramos ese valor empleando la distribución de frecuencia acumulada y suponiendo que los valores que están incluidos en cada uno de los intervalos se distribuyen uniformemente en ellos. El procedimiento para determinar la mediana en datos agrupados se puede resumir de la siguiente manera. Primero ubicamos el intervalo en el cual se encuentra el valor asociado, que sería n entre 2, la mitad de los datos, en la frecuencia acumulada. Si no está exactamente ese valor en la frecuencia acumulada, vamos a trabajar con el inmediato superior, no con el más cercano, sino con el inmediato superior. Ya ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Aplicamos la fórmula siguiente. Esta es la fórmula de la mediana para datos agrupados, donde L sub i es el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana. N entre 2 es la cantidad de datos entre 2. Esa F mayúscula representa frecuencia acumulada. Eso es frecuencia acumulada anterior a la de la mediana. Esta FME es F minúscula, que es de frecuencia simple. Entonces es la frecuencia simple del intervalo donde se encuentra la mediana. Por la A, que la A es la amplitud del intervalo que hemos debido calcular o ya la tenemos antes de construir la tabla, antes de agrupar los datos. La moda, en el caso de la moda, si no se desea un valor exacto, basta con hablar de clase modal, que es el intervalo que contiene el mayor número de observaciones, es decir, el que tiene mayor frecuencia. Pero para determinar el valor de la moda en datos agrupados utilizamos la siguiente fórmula. La moda va a ser igual al límite inferior del intervalo que tenga mayor frecuencia, que sería el intervalo o la clase modal. La frecuencia modal, la frecuencia simple, donde está la moda, que sería la mayor frecuencia, menos la frecuencia anterior a esa frecuencia. La frecuencia modal menos la anterior otra vez,
más la frecuencia modal menos ahora la frecuencia posterior, es decir, la del intervalo que le sigue al intervalo que definimos como clase modal. Ahora, las medidas de posición o fractiles a partir de datos agrupados se calculan prácticamente con la misma fórmula de la mediana, solamente que, como en este caso son cuartiles, trabajaremos aquí con el cuartil 1 o con el cuartil 3, pero entonces la cantidad de datos no se divide entre 2 como en la mediana, sino se divide entre 4. El resto es prácticamente lo mismo y se interpreta el primer cuartil, es el percentil 25, e indica que el 25% de los datos es menor o igual a este valor, y el tercer cuartil es el percentil 75, e indica que el 75% de los datos es menor o igual a ese valor. Para los deciles es la misma, más o menos la misma estructura la fórmula, solamente que ahora la cantidad de datos, en vez de dividirlo entre 4, como en el caso de los cuartiles, se divide entre 10. Y para los percentiles de la misma forma, pero los datos, en vez de dividirlos entre 10, como los deciles, se divide entre 100. El proceso es el mismo. Vamos a hacer este ejemplo, pero lo vamos a hacer en PowerPoint para que se vea más fácil la explicación. Vamos para allá. Bueno, ahora aquí sí tenemos el ejemplo, vamos a verlo un poquito más común. Una compañía de cambio de aceite que cuenta con varios talleres en el área metropolitana de Seattle registra las siguientes cantidades diarias de cambios de aceite que se realizaron los pasados 60 días. Determina las medidas de tendencia central, el cuartil 3, el decil 6, el percentil 80. Este es el mismo ejemplo del tema 2. Ahí está señalado. De todas maneras, recordamos que para ese ejemplo ya se hizo en el tema 2, pues calculamos el rango, recordamos que el rango es el dato mayor menos el dato menor, eso nos dio 59, determinamos el número de clases, que lo pudimos haber hecho por Sturges o por el criterio de a la C, 2 a la C. Y bueno, él nos dio 7 clases, entonces calculamos la amplitud. Recordamos que la amplitud siempre se aproxima por exceso y entonces siempre vamos a subir. En este caso, en medio de 8,4, trabajamos con una amplitud de 9. Construimos la tabla, el dato menor entonces era 38, mal no recuerdo. Esta tabla igual ya la hicimos y se explicó su elaboración en el tema 2. Y ahí está el video para que no lo recuerde. Luego, entonces, para efectos de las medidas de tendencia central, simplemente vamos a agregar una columna adicional. ¿Cuál es la columna? X sub I por F sub I. Como aquí están bien denotadas las columnas, pues va simplemente X sub I por F sub I, como su nombre lo indica, sería cada valor de X sub I en cada intervalo con su respectivo F sub I. Sería entonces 41 por 3, 123, 50 por 3, 150, 59 por 17, me da 1003 y así sucesivamente todas. Luego de calcular todos los productos de X sub I por F sub I, se totaliza. Esa es la sumatoria de X sub I por F sub I que la vamos a utilizar para calcular la media aritmética. La media aritmética tiene su fórmula, en este caso es una muestra, estamos diciendo que es los cambios diarizados durante los pasados 60 días. X sub I por F sub I, la sumatoria nos dio 4.044 entre el total de datos, en este caso fueron 60 días, esto me da 67,4. ¿Cómo lo interpretamos? Durante los últimos 60 días se realizaron en promedio 67 cambios de aceite diarios. Ahora, continuamos para calcular la mediana. Recordamos que la amplitud es 9. Entonces, la mediana se obtiene ¿de qué forma? Lo primero que hacemos es obtener la cantidad de los datos, lo dividimos entre 2. En este caso, la cantidad de datos son 60, lo dividimos entre 2, eso me da 30. Busco este 30 en la frecuencia acumulada, aquí. Como no está el valor exactamente 30, me voy al valor inmediatamente superior, no al más cercano, sino al inmediato superior, que en este caso va a ser 43. Eso significa que en esta clase, en este intervalo de 64 a 72, se encuentra la mediana. Y ahí sí, ya teniendo reconocido el intervalo, aplicamos la fórmula. La fórmula me dice el límite inferior de ese intervalo, el límite inferior es 64, más
la cantidad de datos entre 2, 60 entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada del intervalo donde está la mediana, la anterior es 23, que es la que está arriba, menos 23, entre la frecuencia simple de donde está la mediana. La frecuencia simple donde está la mediana es 20, por la amplitud del intervalo, que es 9. Lo demás es simplemente resolver. 64 siempre se resuelve primero la fracción, se multiplica por el 9 y después es que se suma, lo último que hace es sumarse con el 64. 30 menos 23 son 7, entre 20 me da 0,35 por 9 y ese resultado lo sumo con 64 y me da 67,15. Como se trata de una variable discreta, porque estamos trabajando con días, entonces no vamos a trabajar día y medio, entonces lo redondeo de 67,15, pues se redondea a 67. ¿Cómo se interpreta? El 50% de los días se realizaron 67 cambios de aceite o menos. Calculamos ahora la moda. Para la moda vamos a ubicar el intervalo que tenga mayor F sub i o frecuencia simple. El intervalo con mayor frecuencia simple lo busco en F sub i. En este caso es 20, es la mayor frecuencia simple en el intervalo, en la clase 64 a 72. Quiere decir que ahí es donde en este intervalo se encuentra la moda. Aunque recordamos que la moda más que todo es la que es en los datos agrupados, generalmente es más confiable hablar de clase modal que de moda en particular, porque aquí los datos, la moda es el valor el que más se repite. Entonces, cuando ya están distribuidos en intervalos de clase, no es fácil, no se puede apreciar cuál valor se repite más, porque ellos tienden precisamente a agruparse ahí. La moda, aplicamos la fórmula, sería el límite inferior del intervalo 64 más la frecuencia simple, que es 20, de la frecuencia simple donde está la moda, menos la frecuencia anterior, la misma simple, que en este caso es 17, entre la frecuencia modal, que es 20, menos la anterior, que es 17, más la frecuencia simple, que es 20, menos la posterior, que en este caso es 9. Resolvemos. 20 menos 17, 3. 20 menos 17, 3 más 20 menos 9 son 11 por 9, que es la amplitud. Resuelvo esto primero y me da 1,93 más 64, 65,93, que aproximándolo es 66. Eso significa que el número diario de cambios de aceite que se realizó con más frecuencia en los últimos 60 días es de 66 cambios. Ahora, para trabajar con las medidas de posición que trabajamos con el cuartil, decil y percentil, hacemos el mismo trabajo que hicimos con la mediana, solamente que dividimos en más partes los datos. En este caso, encontramos la posición del cuartil. La posición del cuartil, ¿cuál es? ¿Cuál cuartil voy a trabajar? Me pidieron el cuartil 3. Entonces sería cuartil 3, significa que esta acá vale 3. Entonces sería 3, que es el cuartil que estoy hallando, por la cantidad de datos entre 4, porque estoy trabajando cuartil, divide entre 4 partes. 3 por 60 entre 4, 45. Busco este 45 en la frecuencia acumulada. Si no está, me voy para el inmediato superior, que en este caso sería 52. Luego, identifico que en este intervalo se encuentra el cuartil 3. Y aplico la fórmula. Cuartil 3 va a ser igual al límite inferior del intervalo que contiene el cuartil, que es 73, más el cuartil, que en este caso es el tercer cuartil, o el cuartil 3, por la cantidad de datos entre 4, que sería 60 entre 4, menos 43, entre la frecuencia simple de ese intervalo donde está el cuartil, que en este caso es 9. Entonces, por la amplitud, resuelvo, el 73 es lo último, resuelvo 60 entre 4, lo multiplico por 3, ese resultado le resto 43, se divide entre 9, ese resultado se multiplica por 9 y me da 2. 73 más 2, 75. Se interpreta como que el 75% de los últimos 60 días
se realizaron 75 cambios de aceite diarios o menos. O también el que lo quiera interpretar hacia arriba, que le parece más importante decir que el 25% de los últimos 60 días se realizaron más de 75 cambios de aceite o 75 cambios de aceite diarios o más. Para hallar el decil, el mismo proceso, con la misma estructura de la fórmula, solamente que ahora aquí sería el número del decil, ¿cuál me piden? El decil 6. El decil 6 se multiplica por la cantidad de datos, que es 60, entre 10. Eso me da 36. Busco ese valor en la frecuencia acumulada. Si no está, tomo el inmediato superior, que en este caso va a ser 43. Quiere decir que en ese intervalo se encuentra el decil 6. Resuelvo, el decil 6 va a ser igual al límite inferior de ese intervalo, que sería 64, más el decil, que es 6, por la cantidad de datos entre 10, que sería 60 entre 10, menos la frecuencia anterior, la acumulada anterior a donde está el decil, que en este caso era 43, entonces la anterior es 23, entre la frecuencia simple de donde está el decil, que en este caso es 20. Por la amplitud, resolvemos, 60 entre 10 son 6, 6 por 6 36, menos 23, el resultado se divide entre 20, el resultado se multiplica por 5. Eso me da 585, 64 más eso me da 6985, lo aproximamos a 70 porque es una variable discreta. El 60% de los últimos 60 días se realizaron 70 cambios de aceite diarios o menos. Y por último, el percentil. Entonces, para el percentil, el mismo trabajo, solo que divido los datos en 100. Sería el percentil que me piden es el percentil 80. 80 por la cantidad de datos entre 100. Eso me da 48. Busco ese 48 en la frecuencia acumulada. En este caso, no está igual. Tomo el inmediato superior, que sería 52. Quiere decir que en este intervalo se encuentra el percentil 80. Aplico la fórmula, límite inferior del intervalo donde está el percentil, sería 73, más el número de percentil, que sería 80, por 60 entre 100, 60 el número de datos, menos la frecuencia acumulada anterior a esto donde está el percentil, entre la frecuencia simple del percentil, donde está el percentil, que sería 9, por la amplitud. Eso me da 5 más 73, que es el límite inferior, me da 78. Eso se interpreta como que el 80% de los últimos 60 días se realizaron 78 cambios de aceite diarios o menos. O también puedo interpretar, si me sirve, que el 20% de los últimos 60 días se realizaron 78 cambios de aceite diarios o más. Bueno, ya vimos la explicación del ejercicio en PowerPoint, donde se pueden apreciar mejor el uso de los datos de la tabla para sustituirlo en las fórmulas. Aquí estos son los resultados que arroja Excel, que ahorita vamos a ver cómo se hace en Excel. Igual aquí están los resultados para cuartil, decil y percentil en Excel. Obviamente saben, vamos a explicarlo en Excel. Antes de pasar por aquí, vamos a explicarlo en Excel. Nos ubicamos aquí en Excel. Para trabajar en Excel no es necesario que trabajemos con los datos agrupados, porque si tenemos la data ya en Excel, pues no necesitamos agruparla, al menos de que me la piden para efectos de presentación. Para efectos nuestros, en esta evaluación no lo vamos a pedir agrupados aquí en Excel, sino solamente hasta la construcción de la tabla. Entonces, en este caso, que esa ya la vimos y cómo se hace en el tema 2. Entonces, para determinar la medida de tendencia central y los cuartiles y deciles percentiles, pues vamos a trabajar con los datos tal cual los transcribimos en Excel, estarían toda la data, ¿verdad? Y vamos a hacer los cálculos. Para los cuartiles, observan que el Excel tiene sus comandos, igual lo tiene también para la media, la mediana y la moda. Para la media pudiésemos colocar el promedio, que es lo que conoce aquí, y igualito selecciono y selecciono todos los datos. Para la mediana sería igual, mediana, y él me da la opción y yo selecciono todos los datos y me calculo la mediana. Igual para la moda. Pero nosotros lo vamos a hacer de una manera más completa porque igualito lo vamos a necesitar para los próximos temas.
Entonces, en este caso, lo que es las medidas de descripción, la vamos a hacer con otro procedimiento que me arroja casi todas las medidas descriptivas que yo voy a necesitar, que iremos estudiando poco a poco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tengo que primero, la mayoría no sé si lo tengan configurado, pero observan que por lo menos aquí no la tengo habilitado para que ustedes vean cómo se habilita el icono del análisis de datos. Entonces, aquí observan que no está. Entonces, nos vamos para archivo, opciones. Aquí en complementos van a observar que está esta herramienta para análisis. Le dan la seleccionan y le dan ir. Él le va a decir los complementos que tiene disponible. Usted va a seleccionar herramientas para análisis y le da aceptar. Usted va a observar que le va a cambiar aquí su barra de herramientas y se le va a activar este icono de análisis de datos. Ahora, cuando ya lo tenga activo, pues entonces ahí sí le da análisis de datos. Le damos análisis de datos y le damos aquí estadística descriptiva. Él le dice el rango de entrada. El rango de entrada pues son los datos que usted ya tenga transcritos. Y le dice aquí el rango de salida. El rango de salida para que no lo arroje en una hoja nueva. Entonces en el rango de salida yo escojo por aquí para que se vea aquí en esta misma. Y le doy clic aquí donde dice resumen de estadísticas. Y le damos a aceptar. Observamos que él me va a arrojar de una vez la media, la mediana y la moda. Obviamente me va a dar estas otras medidas, desviación estándar, varianza, kurtosis, que esto lo vamos a utilizar en temas posteriores. Entonces, por eso ya de una vez lo manejamos aquí. Y para hallar el cuartil, ahí sí trabajamos cuartil.ex. Igualito seleccionamos el rango de los datos y le damos 3. 3 significa que es el tercer cuartil, que es el que me están pidiendo. Si me pidieran cuartil 1, coloco 1. Si me pidieran el cuartil 2 en la misma mediana, entonces no lo hacemos. Para el decil 6, el decil como función no lo tiene Excel, él maneja el percentil. Porque, bueno, el decil 6 básicamente es el mismo percentil 60. Pero entonces aquí se trabaja con 0,6, no con 60. Si es el 60, sería 0,6. Si fuera el percentil 85, fuera 0,85 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Escribimos igual, percentil, él le va a dar, vamos a hacerlo desde 0. Igual, usted escribe percentil, coge el percentil.ex, le da doble clic, selecciona el rango de los datos, le da punto y coma y le dice que es el percentil 0,6, que significa que es el decil 60 o el mismo percentil 6, el decil 6 o que es lo mismo el percentil 60. Y le da enter. Aquí lo hice, aquí. Y ahí está. Ahí ya sería compararlo con lo que nos dio en datos agrupados, lo cual va a ser un valor aproximado, porque recordamos que aquí al trabajar con datos sin agrupar, sí me daría un valor preciso. En cambio, en los datos agrupados yo estoy trabajando o asumiendo que los datos se distribuyen de la misma manera en cada intervalo. Entonces, ahí hay una aproximación. Bueno, ya aquí entonces tenemos otro ejemplo. Este ejemplo, la variable, tengo el 3.12, me dice la cantidad que gastan al día en alimentos y bebidas las familias que visitan el parque de diversiones. Este es el ejemplo 2.7 del tema 2. Vamos a determinar igual las medidas de tendencia central, el cuartil 1, el decil 4 y el percentil 70. Aquí esta tabla igual ya se hizo en el tema 2, está el ejemplo, está el cálculo de la amplitud, que en este caso es de 11. Se trabajó como variable continua, que es porque es dinero, entonces el límite inferior es 18, el límite superior es 29.
observamos aquí el límite inferior vuelve a ser 29, pero trabajamos con doble cerrado en la primera clase, pero después dejamos abierta en la primera, abierta a la izquierda, es decir, el límite inferior, y cerrando en el límite superior. Entonces, esta igual es una variable, la tomamos como variable continua, se construyó de esta manera. Y calculamos igual, le agregamos la columna x sub i por f sub i y calculamos las medidas, la media aritmética, la sumatoria de x sub i por f sub i entre el total de datos y interpretamos las familias que visitaron el parque, gastaron en promedio $54.85 en alimentos y bebidas. Igual para la mediana, dividimos los datos entre 2, 40 entre 2 serían 20, buscamos el 20 en la frecuencia acumulada, como no está, me doy al inmediato superior que es 30. Resuelvo. El límite inferior sería 51 más la cantidad de datos entre 2, que serían 40 entre 2, 20, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 12, entre la frecuencia simple del intervalo donde está la mediana, que es 18, por la amplitud del intervalo. Y así de la misma forma que se hizo en el ejemplo anterior. Independientemente que en esta sea continua, igualito tomamos el límite inferior de la misma forma. Ahí sí sustituimos en la tabla con el límite inferior tal cual como lo tenga. Igual se hacen con los otros. Aquí están todos con sus interpretaciones. Aquí hay otro ejemplo. Un estudio reciente de tecnologías domésticas informó el número de horas de uso semanal de las computadoras personales en una muestra de 60 personas. Se excluyeron del estudio personas que laboran fuera del hogar y empleaban la computadora como parte de su trabajo. Entonces, aquí observamos que estamos trabajando las horas como variable continua, es decir, si tomamos las fracciones de horas. Determine las medidas de tendencia central, el cuartil 3, el decil 7 y el percentil 85. Aquí está digamos, el inicio, el rango, el dato mayor menos el menor, la regla de Sturge para calcular el número de intervalos de clase. Calculamos la amplitud del intervalo, que en este caso me dio 1,4. El nuevo rango se pasa en 0,1, significa que al dato menor, que es 0,4, le voy a quitar 0,1. Y puedo dejar abierto. Y el superior cerrado. Ahí está la estructura, la división en clases para que no tengamos diferencias. Ustedes completen la tabla. Aquí están las respuestas para que comparen con su trabajo. Y aquí hay varios ejercicios propuestos. Seguimos trabajando y respondiendo las preguntas a través del grupo de Telegram. Que estén muy bien.